Hoy vamos a hablar de salud femenina e inmunidad con el doctor Mauricio Vela, que es especialista en medicina integrativa. A ver si lo podemos recibir. Ya las voy saludando a todas. Gracias por unirse. A ver, Mauricio, me tuve que volver a conectar cuando me mandes la invitación. Ya te hago entrar. Hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Ay, no estoy escuchando bien. Espero ahora cuando entre Mauricio escuchar. Hola Lorena, hola Silvana, Nati, Lorena, Melina. Invita a Mauricio. Uf. Silvana. Hola. Hola, Ahí ¿qué está, claro, tal? no me escuchaba yo soy. ¿Cómo estás, Mauricio? Un placer que estés acá Muy bien. conmigo. ¿Se escucha? Sí, a ver si me confirma. Yo escucho medio lejos. Debe ser mi teléfono. ¿Vos me escuchás bien? A ver si saco el wifi de acá. Tengo muy ¿Ahí poca. me escuchás, Mauricio? Sí, te escucho. No sé si Ahí está. hay poca. Ahora sí. Como que se te tilda. ¿Puede ser? Sí, puede ser, siempre las hago de acá las charlas, pero puede pasar. Tanto mis dos hijos con las clases universitarias, así que puede ser. Ah, bueno, fíjate, porque si se puede A tildar. ver, a ver, díganos si nos escuchan ahí bien. Yo ahora te tengo bien, saqué el wifi, se congela, Se dice Susana. congela. Yo, yo te veo bien, pero bueno. A ver, díganos más personas que nos confirmen si se ve bien, así arrancamos con el tema de hoy de salud femenina e inmunidad. ¿Cómo fue tu jornada, Mauricio? La mía fue terrible hoy. No, bien, todo bien, pero bueno, te agradezco la invitación y volví a los vivos, Es- hacía bastante que no hacía y bueno, y ya, tenía que volver y bueno, es una dinámica que es interesante y estos conversatorios a muchas personas les sirve porque es lo que me hacen saber y la idea es que sea una conversación fácil y les tal pueda servir a cual. las personas. Tampoco lo que yo digo a todos, no sabemos todo. No, En una hora, gracias de Villa Mercedes. En una hora no se puede poner todo y hay gente que, em, bueno, es como un disparador esto para seguir buscando y después nos van pidiendo otros temas. Pero bueno, este tema es tal un cual. tema muy complejo, que a mí siempre Muy, me ha gustado porque en realidad veo muchas patologías autoinmunes, es como que tengo muchas mujeres que tienen patologías autoinmunes, o sea, veo pocos hombres con patologías autoinmunes y muchas mujeres. Entonces, generalmente, siempre lo vengo diciendo en los vivos, que las patologías inmunológicas, prácticamente todas las patologías tienen un componente inmunológico. Eh, Participa el sistema exactamente. inmunológico, hasta los síndromes metabólicos, todo hay que trabajarlo desde la inmunología. Eh, Tal cual. Por eso eh, yo siempre cuando vienen las mujeres a la consulta les digo lo mismo, ¿no? Que todo se basa en, ahora sobre todo con este contexto del COVID, en tener nuestra inmunidad alta, en cómo hacemos para
desde nosotros mismos, sin necesidad de que nosotros estemos atrás, ¿no? Porque lo importante es que yo siempre cuento en la página que se llama Equilibrio, no sé si la viste, Equilibrio y Salud Femenino, es el, el tener el autoconocimiento, que nosotros podamos ayudar en eso, pero que cada una se conozca a sí misma y desde conocerse, desde ir hacia tu interior, para adentro, a tu ser interior, empezar ahí a encontrar las respuestas. Por eso yo quería que abordemos esta charla desde lo que es ahora tan conocida la psicoinmunoneuroendocrinología, porque ahí es como que unimos todo, ¿no? Como somos nosotros, que somos un todo. A mí nunca me gustó el hecho de las partes, de las especialidades, y ahí arrancó mi búsqueda, ¿no? Yo soy ginecóloga, vos sabés, pero siempre que venían las pacientes al consultorio era como que me quedaba con ganas de seguir, como que ellas entran y te dicen, ah, bueno, vine para hacerme el PAP, y yo empiezo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue tu menstruación? ¿Pero qué medicamentos tomás? ¿O estás bien? ¿Cuál es tu contexto? O sea, ahondo más y me dicen, pero doctora, yo vine a la ginecóloga, como que se quedan, ¿viste? No es fácil el abordaje integral, es un cambio No, de paradigma. no es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma para todos, no Her- es solamente para la Hermoso, medicina, porque la claro, revolución, lo repito siempre, la revolución industrial, a partir y desde la lógica cartesiana, nos ha hecho pensar por partes como un hombre máquina. Está tal organizado cual. de acuerdo hasta los ritmos circadianos que tanto hablamos actualmente, están organizados de acuerdo a la jornada laboral. Tenés tu ritmo circadiano bien, dormís 8 horas, pero bueno, antes el hombre no dormía 8 horas, tenía No, diferente, obviamente que estaban adecuados entre la luz y el sol, pero en realidad no entraba a las 8 de la mañana, comía a las 12 y volvía a comer a las 8 de la tarde para claro, coincidir dependía con de la su jornada búsqueda, laboral, para claro, coincidir. Entonces, todo esto, también las facultades, las universidades, las escuelas, nos hacen ver desde forma fragmentado, no es una cuestión. Entonces, romper eso, la gente está en un sistema y el contexto nos moldea para que podamos, para que hagamos eso. Y la gente busca eso porque en realidad es lo que conoce. Entonces, bueno, ir hacia quiero ir entrar hacia ahí, ¿no? Como dejar el piloto automático, empezar a abordarlos en forma integral, como una persona integral. Sí, es un arte, porque para mí es un Es arte, una, porque no hay para mí receta también, tampoco. Uno puede, el pensamiento sistémico se tiene que construir con la práctica clínica, con el entrenamiento, con la utilización de otras herramientas, porque la medicina no es solamente, hay biología, hay física, pero hay también hay química, filosofía, hay tal cual, antropología, hay cultura. Y eso hace a cómo nos enfermamos y cómo atravesamos o cómo tenemos salud y cómo exactamente. gestionamos esa salud en el contexto en el que vivimos. Tal cual, yo trabajo mucho con la gestión de las emociones, que dentro de esto, de este eje, ¿no? Que hablamos del eje intestino-cerebro, que es de donde vamos a hablar de la importancia que tiene, porque el 80% del tejido linfóide de la inmunidad está en nuestro intestino y está relacionado con el sistema nervioso y con las emociones. Por eso decimos, a veces uno dice somos lo que comemos, o depende de lo que nosotros comemos, es cómo nos vamos a sentir, o depende cómo nos sentimos cuando vamos a comer, cómo vamos a digerir eso, ¿no? Entonces yo siempre les digo que hay que ver la importancia de la gestión de las emociones y desde ahí también cambia de cada uno según su percepción de las situaciones, ¿no es cierto? Yo tengo, generalmente tengo como he desarrollado, o sea, dentro de la práctica siempre abordo emociones, tengo linfático, sistema nervioso y sistemas, ya sea hormonales, aparato digestivo, si bien el aparato digestivo es fundamental, Ujú. porque como vos dijiste, el sistema inmunológico, hay días que van y vuelven, Es pero si bidireccional, no claro. regulamos las emociones o tenemos una gestión de las emociones o trabajamos, porque se pueden regular desde muchos lugares, o sea, desde los alimentos, desde la meditación, desde el sueño, o sea, hay muchísimas formas, pero las Tal emociones, cual, porque nos da una percepción, y esto es sumamente importante sumamente. para regular nuestro sistema inmunológico, porque si nuestro sistema inmunológico está pensando que hay peligro,
Hay Ahí, muchas ahí cosas va. que son inconscientes, que se van forjando en nuestro disco rígido y que se activan por situaciones, por gustos, por olores, por percepciones. Entonces no es una cuestión puramente percibida, son inconscientes. Claro. Entonces nuestro sistema inmunológico puede estar en hipervigilancia continua por nuestra historia. Ya lo hemos hablado en algunos videos sobre epigenética, por cómo vivió nuestra Sí, mamá, claro. el embarazo, de Tal cómo se cual desde la desarrolló nuestros gestación. primeros 3 años de vida, si tuvimos antibiótico, no tuvimos antibiótico, de cómo esta capacidad del perfeccionismo, cómo se dio, del control, cómo se desarrolló en el ambiente, si hubo seguridad, es fundamental la seguridad, porque la seguridad nos permite también que se active el sistema parasimpático, Para siempre. y si en la seguridad no hay peligro. Y si hay peligro, Tal está cual. activado el sistema inmunológico, De se activa, alerta. se Claro. perpetúa, no es que eso se activa a una inflamación crónica, y acá tenemos la definición, que es la actividad del sistema inmunológico por más de 24 o Exacto. 36 horas, dependiendo. Pero que esa estimulación continua que está. Tal Entonces, cual. nuestras hormonas, que es el tema de hoy, son Sí, fundamentales porque siempre las separamos, y cuando tratamos patologías autoinmunes o patologías, siempre hay que incluirlas, porque en realidad, si se aborda una sola parte, un sistema hormonal, por ejemplo, una mujer que tiene una ciclicidad, y si querés podemos hablar de esto, de la sí, ciclicidad claro. normal, y tenemos un Sí, claro. sistema inmunológico hipervigilante, vamos a tener Justamente, lo... justamente eso es lo que podemos definirlo, ¿no? De que nosotras somos mujeres cíclicas, o sea, no somos lineales, sino que estamos fluctuando todas nuestras hormonas, los estrógenos y la progesterona en el ciclo menstrual, que como sabemos todo ciclo menstrual puede variar según cada mujer, pero más o menos un ciclo menstrual normal va de entre 21 y 28 o 35 días, también puede estar dentro de la normalidad, depende de cada una, y lo dividimos en dos fases. Una primera fase que va desde el primer día de la menstruación al día 14 del ciclo, y una segunda fase que va desde el día 14 hasta el día 28. Y esto tiene distintas secreciones hormonales. Por supuesto, todo está regulado, este eje, desde el cerebro, que es donde tenemos una glandulita que se llama el hipotálamo. El cerebro manda información a una glándula, que es la glándula hipófisis, y desde ahí ella va regulando la secreción pulsátil de otras hormonas, las gonadotrofinas, que van a decirle al ovario, que sería este eje hipotálamo hipófiso ovárico, que empiece a segregar o no estrógeno y progesterona. En la primera fase de este ciclo menstrual es cuando la FSH o la hormona folículo estimulante le envía información al ovario para que este folículo, que es por lo que está formado el ovario, empiece a madurar. Y ahí es cuando liberamos estrógenos, ¿sí? Que es lo que va a hacer que crezca el endometrio, que es la parte interna del útero, hasta llegar también en la parte del ovario y a madurar el óvulo. Después, el día 14, aparte de la FSH, hay un pico, para hacerlo fácil, ¿no? Porque hay un montón de cositas más, pero hay un pico de LH, que es la hormona luteinizante, que es la que va a favorecer la ovulación. Y acá empezamos a tener estrógeno, progesterona, dos hormonas que nos van a ayudar a esta ciclicidad de la mujer. ¿Qué pasa? En la primera fase del ciclo se supone que uno se empieza a preparar para ver si vamos o no a quedar embarazadas. Entonces, como querramos o no, si tenemos un embrión, el cuerpo lo va a censar como un cuerpo extraño. Entonces acá el sistema inmunológico baja, está disminuido en esta primera fase del ciclo, que es lo que creo que vos empezabas a contarnos sobre la inmunidad. Y en la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase posovulatoria, si no hubo embarazo, ese ovulito va a atrofiarse. Entonces va a empezar a bajar la progesterona y va a formarse lo que se llama el cuerpo lúteo, que es el cuerpo atrésico, que primero va a dejar de liberar progesterona, se entera nuestro cuerpo
nuestro ciclo que no hubo embarazo y se va a producir la menstruación o deprivación, que nosotros le llamamos. Y ahí la inmunidad sube. Eso sería con respecto a la inmunidad, Claro, pero la tiene, parte del ciclo menstrual. dentro de esto tiene una lógica, porque en realidad la evolución, estos ciclos, la ovulación y la gestación, necesitamos que en la segunda fase baje la inmunidad gracias a la progesterona. Y es Exacto. sumamente importante porque es una cuestión fisiológica de que si aumenta lo que nosotros vemos generalmente en la práctica clínica, que todos estos trastornos autoinmunes o metabólicos, generalmente hay una dominancia o un predominio de estrógenos de un sistema inmunológico que está hipervigilante. Porque lo que hace el sistema, el estrógeno, es también está relacionado con la hipervigilancia. Y los Tal estrógenos cual. siempre se han demonizado, pero en realidad cumplen una función importantísima, importantísima, porque los estrógenos son anabólicos, están relacionados con la serotonina, Eso es fundamental, por eso los también con cambios el de sistema, ánimo. totalmente, con el sistema Claro. opioide, en baja escala refuerza la inmunidad, feminizan Bueno, el vos sabés, cuerpo. Mauricio, sí, vos sabés que justamente la progesterona es como que estimula el sistema GABA, ¿no? Como que estamos más relajadas en la segunda mitad del ciclo y en la primera mitad del ciclo no, estamos más excitadas, más nerviosas porque es al revés. Y como vos decías, los Claro, estrógenos son la progesterona en estimulantes, la segunda fase del ciclo, cuando se tienen ciclos ideales, la claro, total, progesterona, claro, ideales, en la progesterona eh, es un inhibidor, o sea, cerebral sedante, porque exacto, efecto sedante. alopregnenolona es un Ay, metabolito de la sí, progesterona que se une al receptor exacto, GABA. Y esto, así es, por eso, cuando no existe eso, hay ansiedad, hay irritabilidad, puede haber jaqueca exacto, o puede haber migraña, porque la progesterona está muy baja. Y baja, eso es ujú, sumamente importante, que es así es, lo que le denominamos, o sea, un hiperestrogenismo relativo, porque relativo, o por déficit o porque baja demasiado la progesterona. Pero más allá, para hacerlo, exactamente, más fácil, para hacerlo un poco más más terrenal, simple, lo que queremos contar es que en realidad este exceso de estrógenos, porque los estrógenos tienen que estar, cumplen una función de estimulación, de estimulación crecimiento de los cerebral, tejidos, de de beta-endorfinas, res- ujú, anabólicos, regulador del crecimiento. También está regulan muy el hambre y relacionado, la saciedad, exactamente, está muy relacionado con la serotonina. muy, Cuando bajan los estrógenos, la serotonina también baja. Y eso se tal nota cual. también en la perimenopausia y en la menopausia cuando tenemos que regularlo. Entonces, es fundamental, pero el tema es que a veces baja más la progesterona, esa desregulación, y hay un hiperestrogenismo. Y por eso a mí me gusta hablar bastante, acá dice, ¿qué se hace? Bueno, denos un ratito para decir qué se hace para retirar la Pare, progesterona. Yo le digo a todos, ¿quién tiene un exceso de estrógeno? ¿En quién podemos pensar que tenemos un exceso de estrógeno sin medir? Porque a veces las mediciones son muy bueno, relativas. Bueno, esto es importante, perdóname que te diga algo, para que la gente entienda que las hormonas, o sea, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen las hormonas? Es importante saber que todo lo que es estrógeno, progesterona, que son hormonas esteroides, las hormonas sexuales, vienen del colesterol. Y del colesterol, ahí arrancamos, con un montón de reacciones totalmente. enzimáticas y de enzimas, ahí arrancamos y el colesterol nos va a dar de ahí la progestágeno, progesterona, y de ahí los andrógenos que van a ser secretados en el ovario y también en la suprarrenal de la mujer, que es una glandulita que está por encima del riñón, ¿sí? Y de ahí vamos a tener, si tenemos o no una enzima que es muy importante para el tema de hoy, que se llama aromatasa, es la enzima que nos va a permitir tener más o menos cantidad de estrógenos. ¿Sí, Mauricio?
No, por no, ahí. fundamental, pero que aparte de los estrógenos están en la piel, están en el En el, hígado, o sea, es en el tejido aromatasa, adiposo, hablando, en las suprarrenales, en el cerebro, en la en placenta, todos en los lados, un montón de lados. testículos, pero Tal lo que cual. es fundamental que antes es que está en la grasa. Entonces, cuando Exacto. hay un exceso de grasa, esta conversión se acelera y aumenta, que es lo que aumenta lo que se llama la aromatización. Entonces, bueno, Para eso que es se me está fundamental cortando, tenerlo en Mauricio. A ver. cuenta. Se me ha congelado tu, Sí, a mí también. Hola, ¿me escuchás? sí, Chan, chan, chan. ¿Ahora me escuchás, hola, Mauricio? Hola, ¿ahora sí? sí, te escucho. Hola, ¿se escucha? No, sí. A ver si no, ahí nos escuchan todos. Sí, Estábamos se hablando de escucha. tejido adiposo, que gracias a la No, aromatasa pero tenemos más cantidad de lo que estrógenos. quería, quiero redondear una idea, es que cómo me puedo dar cuenta con la clínica, porque hay cosas muy sutiles, pero Sí, a claro. grandes rasgos, que hay una dominancia, o sea, hay un hiperestrogenismo. O sea, si hay antecedentes de Sí, mamas fibroquísticas, si hay contracturas a repetición, si hay hambres, irregularidades menstruales, antecedentes de fibromialgia, porque la cantidad de estrógenos con ritmo, hay unas relaciones y la fibromialgia también, hay vías que se entrecruzan. Cuando hay patologías autoinmunes, cuando tengo hinchazón en las mamas, cuando hay mucha exactamente. impaciencia, más allá del carácter y de la personalidad, pero cuando hay impaciencia, quiero bueno, podemos estar en presencia de un... Si se escuchó todo lo que dije. Me parece Sí, que se se escuchó, corta pero a mí se me muchísimo. cortaba. Sí, ahora sí se escucha. A ver, ahora sí, yo te ¿Se escuché todo, entendió más o Mauricio. menos? A Se ver, ¿se cortó. entendió, Dice chicas? que se corta. ¿Vos no tenés mucha cantidad de internet conectado en tu casa? No, ahora no. A ver. Todo. Ahora vamos a intentar otra vez. A ver, Mauricio, ¿me escuchás? Qué difícil esto, chicos. A ver, vamos a intentar conectarnos de vuelta de a poquito. Sí. No sé si a lo mejor tenés que desactivar los comentarios. ¿Te parece? ¿Y cómo hacemos eso? Y lo tenés que hacer desde tu cuenta. A Pero ver, es a una ver. sugerencia, porque si no se nos va a cortar y se va a perder el hilo. A menos que haya mucha gente conectada en tu casa y no tengas... eh, A ver, dame un segundo. A ver, ahora vamos a bueno, intentar. vamos a intentar. No, lo que te decía es que A ver, tener un hiperestrogenismo muchas veces se relaciona con entrecruzar algunas patologías, como decir, bueno, tengo
alguna patología autoinmune, tengo mama fibroquística, esa paciente que dice, bueno, sí, tengo antecedentes de mioma, sí, tuvieron cirugía, luego mama fibroquística, pero en realidad también hay inflamación de bajo grado. O sea, Exact, exactamente. menstruales, contracturas musculares. Yo te veo todo. Yo te veo, te escucho. Bueno, ¿Me escuchás? ¿Qué te pasó? ¿Se escucho, fue pero de se te vuelta? corta, Me no sé. fui? Sí. Yo estoy bien. A ver si abro la puerta, espera. A ver si abro la puerta, tenemos mejor señal. Está tan interesante esto. A ver, probemos Mauricio. Bueno, ¿por dónde seguimos? Sigamos. A ver, yo, si cuando una paciente tiene miomas, cuando tiene dolor menstrual, cuando tiene todos esos síntomas, uno puede pensar que tiene un hiperestrogenismo. Estábamos hablando Sí, sobre esto. sí, o sea que hay una dominancia y eso puede ser porque haya un déficit de progesterona, o sea que Tal cual. generalmente esto puede suceder porque hay ciclos anovulatorios, o sea que no se ovula y la progesterona no se Exactamente. produce, hay ciclos fisiológicos como es la perimenopausia y la adolescencia, hasta que eso Hasta es que se prácticamente equilibran. normal, que hay ciclos irregulares y hay Exacto. desajustes y entonces puede haber un hiperestrogenismo fisiológico. Pero después hay patologías como el síndrome de ovario poliquístico, etcétera, que en realidad la progesterona baja está relacionado con el hiperinsulinismo, las Con mujeres el tienen pelo, hiperandrogenismo. y eso es Claro. bastante interesante tenerlo Muy en cuenta. interesante. Tal Y cual. también puede ser que tengamos un exceso de estrógeno en la formación. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucha aromatización, mucha producción de estrógenos, o sea, a partir, o sea, de la testosterona a estradiol, o a los estrógenos hay varios estrógenos, pero eso se produce Exacto. porque hay receptores, y En varios generalmente lugares. la obesidad, la hiperinsulinismo, el alcohol y principalmente la grasa tiene hay mucha aromatasa. Entonces, es uno de los Exacto. lugares donde más tenemos que trabajar Vos sabés para, que cuando, vos sabés que cuando vienen las pacientes, que tenemos muchos, sabrás, con síndrome de ovario poliquístico, desgraciadamente, yo lo primero que les digo es que el tratamiento del síndrome, como dice la palabra, es un síndrome, o sea, hay muchos signos y síntomas, y se compone de distintas cosas. Son pacientes que quizás vienen consultando por una alteración del ciclo, es decir, por ciclos anovulatorios, o porque no menstruan durante varios meses, o son irregulares, y cuando vos empezás a ver son es pacientes así. obesas o con alteración en el peso, y cuando empezás a estudiar con los laboratorios se ve que hay una resistencia a la insulina, o no, puede tener como no, pero generalmente hay un síndrome metabólico. Entonces, el primer tratamiento siempre va a ser el ejercicio, la buena alimentación, y de ahí partimos. Sí, es muy, muy interesante empezar a entender que a veces es un doble juego. Hay un exceso de estrógeno, pero también un déficit de Y progesterona, andrógenos. porque a lo mejor hay un estrés energético, hay estrés por emociones, Bueno, porque eso también consume exactamente, la progesterona. Hay exactamente, hipotiroidismo, generalmente hay hiperactinemia, que también produce aumento de disminución de la progesterona. Hay déficit de ciertos nutrientes que hacen que no haya una buena vascularidad. Necesita mucha vascularización, mucha vascularización. Y si no hay vascularización en esa fase,
la progesterona no se produce. Entonces, tener ciertos nutrientes como que potencien la vascularización, como es el óxido nítrico, que aumenta la vascularización en esa parte del ciclo, es fundamental para este tipo de pacientes. Y eso se puede con muchos nutrientes, como es con la alimentación, se puede jugar mucho para la producción de óxido nítrico, para aumentar la progesterona. Porque la progesterona, a mí me gusta mucho el tema de regular la progesterona junto con, porque hay mucho hiperestrogenismo, más del que pensamos, porque es un juego entre el déficit, el exceso, la eliminación y el exceso de estrógenos exógenos. Exacto, es muy importante lo que vos estás diciendo, que se me cortó un poquito, por eso no te contestaba nada, pero es muy importante el tema de la metabolización de los estrógenos, porque si no nos funciona bien el depurador, como siempre dice David Vargas, que el otro día tuvimos una clase que dio muy buena, de depurador central, es decir, el hígado, que es donde se detoxifican todas las hormonas, si no funciona bien y si tenemos una, como vos decís, una alimentación que no es buena, o tenemos algunas enzimas que necesitan de determinados nutrientes o minerales para funcionar correctamente y no la tenemos y no lo podemos hacer, se empiezan a acumular lo que se llaman los metabolitos intermedios de las hormonas, que por un tiempo está bien, pero si se acumulan por demasiado tiempo, lo que vamos a tener es lo que vos decís, otra causa de hiperestrogenismo. Entonces tenemos que lograr tener esas dos fases que tenemos de depuración a nivel central en el hígado que funcionen correctamente. Y una de las maneras es, como vos decías, de tener la cantidad de nutrientes y minerales óptimos, ¿no es cierto? Este tema del hígado es fundamental porque en realidad el hígado no nos da mucha, a ver, imaginemos, yo le doy un ejemplo extremo, una persona con una insuficiencia hepática, por ejemplo, por alcohol, que tiene ginecomastia, o Exacto. sea, que le crecen las Eso. mamas. ¿Y por qué? Porque hay un hiperestrogenismo, y esto es es como un ejemplo extremo, pero para que nos demos cuenta, es fundamental el hígado, pero cuando nosotros trabajamos con patologías o con personas con problemas metabólicos o autoinmunes, generalmente el Sí, hígado es el que menos se les da como importancia. Y es uno de los principales, ¿por qué? Porque primero que el hígado es un órgano que es el que recibe, yo le digo el órgano de la ira, de la rabia, claro, es el de órgano la de la ira, tal rabia. cual. Y la patología autoinmune hay una carga emocional muy grande, muy Va por grande. ahí. Entonces ha sufrido mucho. Proceso de antibiótico-terapias, alteraciones de la microbiota que se relacionan con el hígado, estrés Bueno, crónico. eso es un tema importante porque como vos, bueno, vos sos el que más sabe de microbiota, pero en la microbiota intestinal tenemos distintas bacterias, distintos parásitos que también cumplen una función en todo el metabolismo, porque nosotros cuando eliminamos las hormonas, en este caso los estrógenos, los inactiva el hígado y después los eliminamos por las heces o por la orina, hay un circuito que nosotros le llamamos enterohepático, que hay algunos que se eliminan, pero hay otros que si tenemos mal la microbiota intestinal y este equilibrio entre las bacterias no se eliminan y vuelven oxidados, es decir, en mal estado, otra vez al hígado, y ahí también tenemos otro problema, ¿no es Sí, cierto? primero que tenemos que tener ciertos nutrientes para que se oxiden y se puedan eliminar, yo le digo, en el carbono 2, para que sea más fácil. Si se oxida en el carbono 2 es bueno, pero si se oxida en el carbono 4 y 16 4 y es 16, malo y favorece a que se produzcan diferentes tipos de cánceres. Entre tanto, cáncer de exactamente. mama y cáncer de próstata principalmente. Entonces, las vías para que se Por, oxide en la vía, estamos hablando de la primera fase hepática, en la sí, parte 2, tenemos muchas cosas que podemos hacer desde la exactamente. nutrición, porque, por ejemplo, los derivados del Ahí vamos, brócoli, chicas, todas ahí las vamos, dicen, crucíferas, ¿cómo? por favor hablen de los nutrientes, dicen, ahí Sí, vamos. por ejemplo, estamos hablando de cómo mejorar la eliminación Microbiota y la eliminación estrogénica. del hígado
de los estrógenos en una primera fase para que no pase a una etapa que favorece o lo que produciría dominancia estrogénica y produce una posibilidad mayor de cáncer, Un principalmente escenario, de mama, porque hay receptores estrogénicos de mama y de próstata, principalmente. El ejercicio moderado es fundamental para que esa oxidación en el carbono 2 se produzca. Los vegetales crucíferos, a través de lo que se llama el indostre carbinol, es fundamental. Las crucíferas cocinadas de cierta forma, tienen nutrientes fundamentales. El omega 3. Y los sulforafanos, ¿no? Los sulforafanos del brócoli. Los sulforafanos actúan por doble vía, porque también tenemos una vía, la segunda vía de hepática también actuaría. Claro, también tal cual. necesitamos desinflamar, porque hay vías como la de la homocisteína, que necesitamos desinflamar y tener nutrientes fundamentales como el complejo B, ácido fólico, y fundamentalmente la B6, porque la B6 generalmente, mirá lo que te voy a decir, la B6 actúa a nivel del cuerpo lúteo, y la B6 se inhibe por los anticonceptivos. Entonces, es importante este juego de decir, bueno, ¿cómo estoy de nutrientes? Por ejemplo, el alcohol también inhibe la B6. Sí, claro. Entonces, tanto los nutrientes fundamentales para inhibir esta vía, uno puede decir, bueno, puedo tener esta vía, pero también puedo tener la otra vía, que es la vía de la glucuronización, de la sulfatación, donde actúa también otras vías de eliminación. Y como bien vos lo dijiste, hay lo que se llama el estroboloma, que es la microbiota, produce una enzima, metabolización de los estrógenos para ser reabsorbido o ser eliminado. Cuando tenemos una microbiota que está disfuncional, disbiótica, eso no se produce. Lo vamos a hacer fácil porque es bastante complejo. Es muy complejo, pero lo vamos llevando. Es fundamental para esto. Es como un juego. Claro. El hígado, la súper microbiota. Y te doy un ejemplo de, por ejemplo, las isoflavonas, que nosotros las utilizamos, son interesantes. Las isoflavonas favorecen. Aparte de las isoflavonas. Sí, creo que si no recuerdo mal. Hay varias, pero utilizamos la de la soja, pero en realidad. Que actúan en el receptor alfa. Claro, en realidad actúan. El receptor alfa es proliferativo, el receptor beta es antiproliferativo y actuaría en el receptor beta, principalmente. En el beta las isoflavonas, tal cual. Entonces, las isoflavonas nos favorecen, nos previenen y se utiliza muchísimo para inhibir el hiperestrogenismo. Pero quiero dar algo porque estaba hablando de la microbiota. Lo que se secreta cuando uno le da isoflavonas, por ejemplo, de la soja, es un metabolito que se llama equol. El equol es fundamental para que se produzca esto y se produzca esta actividad estrogénica buena, ¿está? Pero depende de quién que este metabolito que se produzca o no se produzca. Depende del tipo de microbiota que tengamos. Entonces, en una asiática, el equol se produce muchísimo más porque está mucho más estimulada esa microbiota para que se produzca el equol, porque hay un contacto y hay genes que durante mucho tiempo han tenido contacto con ese tipo de alimentos, y en una occidental a lo mejor damos isoflavonas de soja y no va a tener el efecto como tiene en otro tipo de pacientes. Entonces eso ¿qué nos está diciendo? Que dependiendo del tipo de microbiota. Exactamente. Que tenemos una bioindividualidad. Exacto. Que somos individuales con una bioquímica individual. Y esto es sumamente importante, cómo jugar con los nutrientes, porque, por ejemplo, este hiperestrogenismo que tenemos, las crucíferas son fundamentales, pero también es fundamental los lignanos. A mí me gustan bastante, como es el del lino. Están acá, que también Mauricio. La aromatasa.
Exacto. Están preguntando acá algo súper importante que ya lo vamos a hablar, te dejo tranquilo seguir, pero para que no lo olvides, el omega 3, que son los ácidos grasos, que también con eso suplementamos para regular la inflamación. Los Resoliomics, que no hablamos. seguro. No podemos, es que tanto, no los quiero confundir porque es un tema complejo, pero No, sí, las terrible, pero acá isoflavonas, yo creo que nos van entendiendo, creo que bueno, las sí, póngannos isoflavonas me acá. parece que es sumamente importante. Algo que me Sí, yo parece que lo es un uso mucho en desafío. menopausia. Sí, Sí. sí, pero más que todo, las isoflavonas también las tenemos, es un aliado contra el hiperestrogenismo, pero no solamente están Sí, ni hablar. en las hojas, sino también lo podemos tener en los frutos secos, en el trébol rojo, en el sésamo, Trébol rojo, en los frutos del bosque. todos los Entonces, frutos rojos, y sí. también Mm, el resveratrol, ahí que viene de la exacto. línea, es un antiproliferativo impresionante. ¿Mm? Claro, ahí Eh, ya nos vamos por las vías estas para explicarle a la sí, gente, ¿no? hay Del que, tan a famoso ver, podemos ir AMPK trabajando y desde el... diferentes vías, pero más que todo que lo Sí, que queremos que con los nutrientes, con una alimentación antiinflamatoria, con regular el sistema inmunológico, volvemos a lo tal mismo. O cual. sea, con una buena Exacto. microbiota, con un eje Con un buen intestino-cerebro descanso. adecuado, Mm. eh, Un buen descanso, sobre todo para reparar, ¿no? Porque cuando uno va a dormir se activa, se estimula la melatonina para inducir al bien. sueño y ahí es cuando regeneramos las células, cuando reparamos. Por eso La es tan melatonina importante. también es Antioxidante, estamos inmunomoduladora. hablando, es algo interesante. La melatonina Sí. también inhibe esa vía de aromatización, pero a dosis bajas, Ah, sí, tenés razón. a dosis bajas, no dosis tan altas. Entonces, otra cosa importante también en la alimentación es los alimentos que, por ejemplo, los alimentos de las familias de la Lun, que por ejemplo el ajo, la cebolla, el Ah, puerro, ay, sí, que son muy son, antiinflamatorios y que la quercetina está generalmente en la quercetina, parte externa de la... de No la hay que sacarle toda la parte, la primera parte a la cebolla. tal Y cual. lo bueno que tiene es que si se cocina, o sea, una sopa de cebolla, o si se cocina, la quercetina queda. Y la quercetina es un antiinflamatorio, inmunoregulador, y actúa contra el hiperestrogenismo. Entonces, cuando uno trabaja, a ver qué vías va a trabajar con una buena nutrición, incorporando ciertos alimentos, Claro, porque a veces parece banal, uno cuando le dice yo, no, por ejemplo, a mis pacientes que la ginecóloga le hable de alimentación, se quedan como, ¿y ahora qué hago? ¿Y esto solo? ¿Y no me va a dar medicación? Le digo, si vos supieras todo lo que estoy trabajando con toda la bueno, alimentación y la nutrición que te doy, por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la progesterona, la sí, sandía, el salmón de buena procedencia, la los carne, ácidos el grasos, claro. vino, la chía, Ujú. todo eso aumenta el óxido nítrico, la zanahoria, la espinaca, el brócoli también actúa a nivel de la pared vascular, la uva, Claro, todo aumenta la arginina, o sea, la arginina también se puede hacer con la remolacha, con jugo de remolacha, la también remolacha, aumenta. súper. Bueno, y a veces si Ujú. es necesario suplementar con dosis elevada de arginina, dependiendo, también favorece a esta irrigación que necesita el cuerpo lúteo para la secreción de De la progesterona. progesterona, Entonces, claro. es un juego muy interesante también, y también otra cosa que hay que tener en cuenta es el hiperestrogenismo producido por estrógenos Los exógenos, por los disruptores endocrinos, ¿no? Lo que totalmente. llamamos senoestrógenos también, lo de Y los esto cosméticos. parece banal, pero dependiendo dónde nos encontremos, Terrible. el tipo de lugar. Yo hace mucho tiempo trabajé investigando pesticidas y en el área rural eh, y nos hemos encontrado con muchísimos disruptores endocrinos, muchísimos, muchísimos, porque también hay malformaciones, tumores. ¿Por qué? Porque Claro, imitan
Claro, desde el son bifenol A, simuladores, son gran los simuladores. pesticidas organofosforados, pero ahora hay muchísimos pesticidas. Son grandes eh, simuladores que van a ocupar los receptores donde tendrían que ir las hormonas, para que la gente Totalmente, entienda. aparte Funcionaría, muchos son liposolubles. Y esto, al ser claro, liposolubles, se depositan en grasa y muchas veces se siguen eliminando peor. si hay grasa. Claro, ¿Mm? claro, Entonces, claro. esto es fundamental porque tenemos que ver dónde cocinamos, dónde estamos, Los utensilios, claro. el tipo de ¿Dónde alimentos, calentamos las cosas, no? Los totalmente. plásticos, que sean cosas de vidrio si usamos el microondas, ¿no? Eh, Hay tanto para hablar, ¿no? De todo esto, del bifenol, de los parabenos, de los cosméticos que usan las chicas, las adolescentes, que tienen tanto de esto. El Totalmente. Por teflón, como eso, dicen acá, lo sí, fundamental para la inmunidad, lo que vemos es que tenemos que tener un equilibrio un entre equilibrio, estrógenos y progesterona, obviamente una claro. microbiota que esté bien, un Sana, intestino-cerebro equilibrada. y una inflamación, bajar la inflamación que se baja a diferente nivel. Se baja, la Claro, inflamación es un sistema ahí vamos. inmunológico que tiene que bajar, un sistema linfático que tiene que estar bien, una permeabilidad o una hiperpermeabilidad intestinal y una Que no barrera haya. íntegra intestinal. Claro. Eh, ¿Se cortó? no, ¿Hola? estoy tratando de... Ah, no, eso está muy bien porque cuando nosotros hablamos de microbiota, de la barrera intestinal, nos referimos a las células del intestino que tienen que estar como selladas, que tienen que estar una al ladito de la otra unidas y no permeables. O sea, lo que no tiene que haber es justamente esta hiperpermeabilidad. Si nosotros tenemos una alimentación a base de ultraprocesados, de azúcares, de harinas refinadas, o sea, cero alimento o comida real, que no sea en paquetes, que es lo que siempre les digo, eso va a producir esa mala alimentación, que esas uniones que tienen que ser estrechas se rompan. Entonces, como debajo de esa capa intestinal, ahí súper al ladito por debajo, está todo lo que es, como dice el doctor, el sistema linfático, que le llamamos las plaquitas de Peyer. Entonces se abre y todo lo que son las noxas, los virus, las bacterias, las proteínas de la leche que a alguien le hace mal, el gluten que a otros les daña, o alguna otra proteína, entran al torrente sanguíneo y ahí se genera esa estimulación del sistema inmunitario que va a generar la inflamación de bajo grado que no nos da síntomas, por eso le llamamos el asesino Sí, silencioso, ¿no? Y genera muchas todas las veces enfermedades crónicas, hay que ¿no? trabajar muchísimo con los alimentos, muchísimo con, ¿no? Pero también a veces, muchas veces no es solamente cambiar la alimentación, dice, mirá, saqué el No, gluten, claro, saqué la leche, saqué tal y tal claro, cosa y no mejoro. Y no, porque hay otras vías que hay que trabajar, la microbiota no funciona sola, muchas veces dice, bueno, claro. ¿cómo mejoro la microbiota? La microbiota es fundamental, tenemos microbiota en todos lados. Obviamente que la más Sí, la importante es microbiota el colon, vaginal, la del endometrio, pero claro. tenemos dos vías. Una vía más lenta, que la microbiota es fundamental, es neuroendocrina, con citoquinas, pero hay una vía rápida de un sistema nervioso autónomo, que es un intestino, generalmente el intestino delgado, que está relacionado, que se relaciona, pero que tiene que haber, porque esa vía también la tenemos que mejorar a nivel del sistema nervioso central y a nivel del intestino. Porque a veces se puede mejorar la microbiota, pero no decir qué pasa, no mejoramos. Bueno, porque hay una vía rápida, que es la vía del sistema nervioso central y periférico que se comunica, que si la microbiota no Autónomo. llega a comunicarse con esa vía, a veces es un arte entender eso. También hay vías que están inactivas Mauricio, o no hay una comunicación. esto tiene que ver con el nervio vago, ¿no? Para que la gente sepa esa importancia de cómo se Sí, uno comunica es con el el nervio cerebro. vago, hay vías y me parece que el nervio vago también se comunica con la microbiota y Digo tenemos porque una por ahí vía, lo hay podemos, muchas vías. no, no, digo que por ahí se puede trabajar lo que es el nervio vago y el sistema parasimpático a nivel nervioso también con otras técnicas, ¿no? Emocionales para bajar Seguro, seguro, la estimulación del con eje adrenal. técnicas
con técnicas de de mindfulness, manipulación, con técnicas de respiración, con los alimentos, cognitivo-conductuales, exacto. con estimulación de respiración, con meditación. Las respiraciones Obviamente, para conscientes. mí el linfático es fundamental también en esto, porque muchas veces hay puntos silenciosos que no se trabajan, y las personas que tienen patologías autoinmunes o hasta el mismo Ahí, patologías oncológicas, el linfático es lo primero que hay que hacer, porque la patología oncológica generalmente, si hay un hígado que está bien, generalmente cáncer es muy difícil que haya, y si no hay, si hay inflamación, si no hay inflamación crónica, no hay cáncer. Entonces, es fundamental trabajar tal cual. el linfático, el hígado, y que parte del sistema inmunológico, el linfático, porque es un sistema que está subestimado hasta por la medicina funcional. Eh, Mira, Porque es difícil, no se aborda, porque hay pocas herramientas. Entonces, cuando uno toca ciertos lugares, que es lo que la inflamación silenciosa, tocar puntos de dolor que la gente no los conoce, es fundamental para ver la evolución de la sanación, porque en realidad, bueno, vos sabés que yo en esta diplomatura que estoy por terminar ahora de de medicina integrativa, vi algo que se llama terapia neural, que me pareció súper interesante, ¿no? Que todos tenemos esos focos interferentes, se llaman, ¿no? no conozco muchos terapeutas Ah, muy profesionales que hacen terapia neural y porque que tocan funciona, estos pero puntos que vos son decís, herramientas muy valiosas. estos, estos puntos dolorosos, que alguien por ahí trae un punto doloroso y ahí se inyecta un anestésico que es procaína y como que eso libera esa energía acumulada en ese sector y bueno, han tenido efectos muy positivos. El tema de trabajar el hígado y trabajar el sistema linfático es fundamental para abordar este tipo de patologías. Y más allá de la alimentación, que es como un pilar. Pero Y me parece que es contanos esta relación que después no te interrumpí, que creo que se nos está por terminar, del hipotiroidismo que vemos tanto, las tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo relacionamos esto de la microbiota con el hipotiroidismo o la bueno, tiroiditis? tendríamos que hacer un vivo de Otro vivo. hipotiroidismo, nada más, porque en realidad todo esto que yo planteamos es porque en un momento me hice una pregunta con un colega y empezamos a investigar patologías autoinmunes relacionadas con el sistema hormonal. Y no hay mucha Bibliografía. información. Y bueno, ahondamos, porque en realidad, generalmente cuando se trabaja microbiota, se trabaja eje intestino-cerebro, pero el eje hormonal, la parte hormonal no se trabaja, y la mayoría de las personas que yo veo con patología autoinmune, hipotiroidismo, principalmente tiroiditis de Hashimoto, que es Sobre una todo. epidemia, Yo veo todo el día, todo el y tiempo. que es lo que más trabajo yo, porque en realidad no mejoran, y bueno, porque No porque están con la levotiroxina y tapamos un montón de hay que cosas, ¿no? trabajar esto, porque en realidad no es solamente dar levotiroxina y que la TSH esté baja, porque los pacientes están deprimidas, se les cae el pelo, están hinchadas, les cambia la piel, no bajan de peso. Entonces, Y entender que es tan importante. hay un hiperestrogenismo, una progesterona baja, hay un desajuste hormonal, hay un sistema nervioso excitado, hay todo un trabajo que hay que relacionarlo con las hormonas, y es lo que, volvemos al principio, que los estrógenos producen hipervigilancia, y si nosotros tenemos hipervigilancia, necesitamos con un sistema inmune hiperactivo en la Estimulado todo el patología tiempo. autoinmune. Entonces, Exacto. tenemos que, Bueno, lo mismo que la endometriosis también, ¿no? Que es lo tiene un mismo, factor inmunológico súper importante. endometrio Claro, es lo mismo, tal cual, con ciertas particularidades, para trabajar claramente, ¿no? ciertas Inflamación, estrógenos particularidades, altos, pero entender esto emociones. es fundamental, y es para hablar solamente de tiroides de Hashimoto relacionado con Bueno, te todo, vamos a invitar de vuelta entonces para hablar de la bueno, con tiroides. gusto, porque es un tema que lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir, porque siempre hay aristas. No hay, Hay algo que es muy importante que me gustaría que les cuentes, que también tiene que ver el hecho de dar minerales para la tiroides que pueden estar en déficit, ¿no? Como el selenio, como puede ser por muchísimo. un déficit de Desde regular zinc. la microbiota, a trabajar ciertos minerales
que produce, tener un hígado que pueda convertir la T4 a la T3, que intervienen varios nutrientes, tener un intestino, tener un músculo, porque el músculo es El fundamental para la músculo, fundamental, conversión, o sea que generalmente, y que es un más órgano después endocrino. la menopausia que se pierde, hay sarcopenia, entonces tener una buena masa Claro. muscular, ¿por qué? Bueno, Porque, y yo aparte, siempre le digo a mis pacientes, pues, sobre todo por la osteoporosis, ¿no? Que hay que generar músculo justamente por eso, porque la sarcopenia es la debilidad muscular, la falta de fuerza, ¿no? Para proteger al esqueleto. Más que aparte, bueno, la semilla de ese Samuel Brócoli, sumar el calcio, ¿no? La totalmente. linaza. Sí, hay que, muchas veces podemos medir hormonas, pero en realidad muchas veces hay hormonas y hay aromatización que se hace a nivel local del tejido, de la mama. Entonces, no todo es lo que se mide porque tenemos que empezar a entender la inflamación de bajo grado y decir, bueno, puede tener Sistémico. normal, pero hay Claro. mucha inflamación local donde hay enzimas que convierten continuamente y favorecen y Bueno, tenemos y que también el aprender, hígado a lo mejor no hay esa eliminación y esa oxidación en el carbono 2 y se va al 16 y por 2 vías claro, tenemos un factor de riesgo muy grande para cáncer de mama, pero el fundamental, sistema nervioso hiperactivo, un sistema nervioso hiperactivo, un hígado que no funciona bien, una microbiota que no está bien, bueno, alterada. es como que van sumando esas cosas. Tal cual, yo siempre les digo también el tema de los ritmos circadianos, ¿no? De manejar eso también. Yo tengo una orientación ayurvédica, siempre les digo, bueno, el tema de cenar más temprano, el de respetar la luz natural, ¿no? De cuando nos levantamos, que tenemos ahí el pico de cortisol, que estás ahí activado para todo, y a la noche ya descansar, apagar las luces, el tema de la luz artificial, Totalmente, cómo porque afecta también, la luz es fundamental y principalmente a nivel mitocondrial, porque de las todas estas dioxinas. patologías y, por ejemplo, el cáncer, tiene un componente Súper. mitocondrial muy importante. Estamos más convencidos de que la mitocondria es fundamental para un montón de patologías y si las mitocondrias no Para la, producen energía, no hay luz, no hay melatonina, que es fundamental porque se sintetiza dentro de las mitocondrias, suceden un montón bueno, la de cosas mitocondria es la base energética de la célula para la gente, para que nos entienda, ¿no? Donde se produce el ATP, la entonces, energía. claro, la melatonina, la mitocondrias cumple una función importantísima en muchas patologías. Y si hablamos de cáncer, hay que abordar la mitocondria y la luz es Totalmente. fundamental para que se produzcan ciertas cosas. Estamos hablando del exceso de luz azul o un buen Sí. ritmo circadiano. ¿Está? Las pantallas, sí, sí. Tal cual. Y la importancia también de los antioxidantes, ¿no? Como decís, la melatonina, la vitamina C, que yo también la suplemento mucho y más en este contexto, ¿no? La vitamina C para aumentar la progesterona es fundamental, para relacionarlo. La vitamina E también es Magnesio, fundamental. claro, el magnesio. La arginina, como dije. Yo utilizo simisífuga para algunos momentos. Súper, La vitamina sí, B6. Bueno, hay una batería y también entender, porque es importante, lo más importante es relacionarse con la comprender. bioquímica, porque hemos perdido dentro de la clínica la bioquímica. Entonces, todo Es esto que, que hemos es estado que hablando son somos, vías que si no las entendemos es poner una medicación nada más porque me lo dio tal tal cual, porque, y replicar. tal cual, Entonces, dependiendo qué exacto. persona, mirá lo que yo te estoy diciendo de la isoflavona y la microbiota, dependiendo en quién, va a funcionar más o ¿Actúa o menos. no? Tal cual, seguro, seguro. Bueno, súper interesante todo esto. Hay otro, te voy a Ha invitar sido para como un hablar del sistema bombardeo, pero redox. bueno, espero que, no sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver, porque estuvieron diciendo que estaba súper interesante, que lo guardemos, que muy bien la explicación. A ver si alguna quiere hacer alguna pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dicen acá? ¿El hígado lo ayudamos con enzimas digestivas? Preguntan acá. ¿Al hígado lo ¿El qué? ayudamos con enzimas digestivas? ¿Al hígado lo ayudamos con enzimas No. digestivas? A ver, el hígado No, es como, con no, tales. de muchas formas. Trabajando, ver estos ciclos de ayuda con alimentos, viendo a ver si... Yo utilizo muchas frecuencias porque utilizo otro tipo de terapias,
Entonces se puede poner melatonina, se puede poner carnosina, se puede poner glutatión. El glutatión es fundamental para el hígado Súper, porque es el principal órgano que produce glutatión, y el glutatión es uno de los claro. principales antioxidantes que tenemos. Pero todos estos nutrientes que tenemos los podemos ayudar a que se generen como los precursores o las vías con la nutrición, con minerales. O sea, es un juego Tal cual, para ayudarlo. Y seguro. también, si nosotros comemos 10 veces por día, 10 veces por día, no dormimos, Horrible, no hacemos terrible. No caca, le porque en damos realidad reposo. la última eliminación de los estrógenos es por la caca. O sea, si no, es como Exacto. si no hacemos caca, los estrógenos tampoco se eliminan. O sea, Acá nos dicen y el la cardio constipación mariano, crónica es algo que es muy frecuente. claro, va Entonces, directamente proporcional. Vos sabés que algunas chicas dicen estoy constipada y solo voy bien de cuerpo cuando menstruo. Eso tiene mucho que ver también totalmente, con la microbiota. Claro, con totalmente, el hiperestrogenismo. totalmente. Entonces, tiene que ver que el hígado es fundamental, pero también el intestino, y no es solamente que doy, hay que Mauricio, entender lo que está pasando porque es un todo esa persona. acá nos hablan de los lácteos, que es todo un tema también, los lácteos, Sí, el sí, los calcio, el lácteos hueso. también favorecen el tema de los estrógenos bastante, es complicado. Es para hablar de un Bastante con... tema, no es, Sí, vos no sabés que si, podemos ver blanco o negro, hay grises. Entonces, sí, hay grises, pero generalmente en la patología de la mama fibroquística no son buenos, como que empeoran, totalmente. por el tema de la acidez del pH, y bueno, tiene todo que ver con eso, y con el hueso pasa lo mismo, ¿no? Porque genera más Sí, el resorción lácteo es ósea, como tenemos que hablarlo específicamente porque tenemos muchas cosas para hablar. Desde la inflamación, muchísimo. de... Te voy a invitar porque no quiero que quede todo por la mitad. ¿Puede ser que te invitemos para hablar de estos temas, de la osteoporosis, de lácteos, del sistema redox? ¿Qué te parece? Así te ningún tengo acá problema. ya comprometido delante de la gente. ¿Hay alguna pregunta? No sé si quieres hacer otra pregunta. ¿Sirve la toma de yodo Lugol para receptores de mama? Que dicen que hay más receptores de mama que en tiroides. A ver, no entiendo la pregunta. ¿Sirve la Sí, toma de yodo? es una buena A ver, pregunta. Lo que pasa, contanos. a ver, lo que pasa es que el Lugol no puede, a ver, el yodo es sumamente importante. Es sumamente importante para mama. Está bien, hay mucha evidencia de yodo y mama. Y como regulador del sistema inmunológico. Obviamente, nosotros Sí, venimos del mar, de la historia, y hemos estado mucho tiempo en contacto con alimentos que tienen tiroxina, que nos dio un cerebro, que sí, nos permitió hablar, que es estimulante, y el exacto. yodo, principalmente, pero un yodo, generalmente a mí me Y la gusta sal, más, la sí, sal. sí, la sal, pero más que todo, tenemos un déficit de yodo. Entonces, Total, muchas veces las patologías autoinmunes es un arma de doble filo, porque si tenemos los anticuerpos elevados, los elevados. anticuerpos elevados y damos una Lugol, puede hacer una tormenta. Entonces, eso no significa que no se pueda dar, y se puede dar en el momento adecuado. Estamos hablando de este tipo de pacientes que Justo, son especiales, pero que son muchos. Entonces, tal cual. el Lugol, yo a veces prefiero dar algas que son Mira, mucho más el estables. yodo, Se da el Lugol, claro. se da, pero en esos pacientes porque son mucho más estables, agua de mar, que tiene Y la sal algo, marina, y empezar a suplementar con otro tipo de yodo un poco más estable, pero todavía el Lugol se utiliza mucho, pero es como la horma y el zapato, hay que saber a quién y cómo. tal cual. Cada uno es un paciente único, chicas. No se puede Para extrapolar a todo. SIBO, no es el tema de hoy el SIBO, pero No, eh, la SIBO podemos, es para hablarlo es otro vivo. La en otro medicina ortomolecular es momento. bueno, sí, ¿Cómo? Sí, chicas, es bueno, pero no es, la medicina ortomolecular es buena, dicen, es la medicina funcional que no es estética, seguro. contales. Es No, bioquímica abocada a la bioquímica clínica, chicos. aplicada, y también, pero la bioquímica aplicada va a depender de cada terapeuta, de la mirada también, porque es una herramienta. Entonces, podemos tener personas que dan suplementos y personas que hacen clínica y que utilizan herramientas. Tal cual, No, la medicina exactamente. ortomolecular no es solamente dar suplementos, es entender todo esto que hemos dado, trabajar con Claro. alimentos, hacer una nutrición Y antiinflamatoria, estudiar. trabajar los ritmos circadianos, trabajar las emociones, poder Exacto, entender exacto. el contexto, poder trabajar con la familia. eh,
los ciclos, las diferentes etapas de la vida. Eso me parece que va a la integralidad y Exacto, acá nos dicen artesanal, es un traje a medida, exactamente. es artesanal. Lo que pasa es que a veces se agarra una práctica que es sumamente buena y se clona y se va poniendo esto para esto para lo otro. Por eso yo a veces no, qué bueno para tal cosa, y no sé, depende, Exacto, y muchas veces las redes de cada uno. sociales nos ha beneficiado mucho para poder democratizar el conocimiento, pero también es tan rápido que se polariza, blanco, negro, y no, es Claro. grises, a veces No, es que aparte depende del también contexto, depende de la el situación, contexto, el es bueno, terreno, ¿no? claro. Exacto, exacto. Y Es ahora que sumamente se sabe importante cada vez esto más, porque la red Instagram, por ejemplo, es muy rápido, la gente no lee, quiere todo ya, quiere como recetas ya, está bien, pero así no funciona. Eso hemos tenido que adecuar al modelo porque la gente a veces, no la gente, todo el mundo no lee, quiere ya, todos. quiere que les demos. Y en realidad, muchas veces los conversatorios tienen que generar dudas, tienen que generar preguntas. ¿Por qué? Porque de esa Claro, claro. forma uno se De eso interpela aprendemos. cosas, porque si no dice, Sí. esto para el otro, y en realidad no es el No, objetivo de los conversatorios, por lo menos los que yo hago. La no, idea total. es interpelarnos todos, Despertar, preguntarnos, despertar no a aferrarnos todos. a dogmas. Yo creo que la idea de este vivo, por lo menos para mí, es tratar de que la gente entienda de qué se trata esto de la visión holística, integral, y que tenemos todos que desaprender, ¿no? Volver a entender de qué se trata. Por lo menos para mí, yo trato todos los días de Mira, desaprender a mí me y parece volver. que esta visión de la ginecología holística en realidad es como que tiene el principio pero no tiene fin, porque en realidad se Claro, da como, claro, claro, pero porque desde cómo haces una consejería, que para mí se ha como mecanizado una consejería, desde cómo empezar a decir, bueno, mira, podés tener este método anticonceptivo, pero no. O sea, exacto, exacto, no, para este no alguna es el adecuado para específicamente. vos. Yo, a ver, Exactamente. me he cansado, o sea, de ver patologías autoinmunes con dispositivos subdérmicos, con cantidad Bueno, pero es un de desaprender, nos anticonceptivos que enseñan distinto. no es bueno, porque tampoco le dieron otra No, opción, no le pudieron acompañar tal- porque no veían esto. Entonces no es de decir blanco o negro, no, mirá, no es el no, momento, no, no es lo mejor un método anticonceptivo, a lo mejor para otra cosa y en otro momento sí, en otro paciente tal, sí. Y de eso se tal cual. trata, porque en realidad hay que entenderlo, las relaciones. Eh, Aparte hay que entender el efecto que tienen los anticonceptivos más allá de los 5 años de la utilización. Hay que saber bien cómo actúan, hay que saber cómo actúa con la menstruación en el eje, que la menstruación es una herida real que tenemos y cómo actúa la inflamación fisiológica reparando eso, ¿no? Que también eso se nos escapó ya en este vivo, hablar de cómo se resuelve la inflamación de la menstruación y tratar de evitar los fármacos, los antiinflamatorios de primera instancia, ¿no? O preventivos. sí, y Fundamental para muchas no generar veces fibrosis, con la salud de la mujer sí, hemos naturalizado ciertas cosas. el dolor, Porque, por ejemplo, tal el cual. dolor es natural. No, no tiene No, no es que. normal. Dolor, disconfort, hinchazón, Coágulos, tal cual. coágulos, y bueno, es así, Y, ¿no? Y eso bueno, por también eso cuando entran a mi consulta se quedan todas, ¿eh? ¿Qué somos pasó, doctor? responsables ¿En esto? nosotros como médicos de eso. Tal cual. Tal cual. Eso Entonces, tiene lo lindo del abordaje integral. no, y también otra cuestión, que a veces más no es mejor. Y esto es No, difícil para la es verdad. medicina. A veces No. no hay que hacer nada y tenemos el concepto de que la mujer tiene que consultar un montón y el hombre aparece cuando ya está en la terapia. Tal cual, se mueren rápido. ¿Seguro? Es así. Entonces, no evaluamos Es así. fuerza, no evaluamos cosas fundamentales, evaluamos cosas, un laboratorio de rutina que no sirve a veces para nada. No, y Y a en veces no realidad saben leerlo porque hay tenemos cosas muchos mucho más datos que no se... interesantes para Tal trabajar, cual. pero que en Sí, realidad sí. y después hay otras cuestiones. Si yo me hice todos los controles, si yo me hice un PAP, me hice una colposcopía,
me hice todo Ya está. y tengo esto y sigo enferma y mirá lo que me pasó si me hice todos los años me hago lo mismo. No está mal que se haga eso, pero en realidad la inflamación de bajo Es grado, entender que no una dormía, parte, entender que no tal hacía cual. caca, entender que tiene estrés crónico, entender que Bueno, tiene que las cambiar los pacientes, hábitos, entender que no exacto. todo no se puede, todo no se puede, y el control no son súper poderosas, porque en realidad, y nosotros tampoco, los hombres, queremos manejar todo y tener el Hay control, y que, eso hace que tengamos un sistema hiperactivo, y eso es muy sí, frecuente en estos momentos y en estas épocas. exacto. Y en el consultorio también el error es nuestro, porque hay muchos médicos que yo al principio, cuando no tenía esta visión, tampoco sabía preguntar. Hay que aprender a preguntar y a ahondar, porque si no las pacientes no cuentan. Entonces vos tenés que saber desde dónde abordar, desde cómo preguntar y todo, ¿no? Porque si no te dicen, sí, yo siempre pregunto qué medicación toman, como desde una cosa, y muchas toman, sí, no, el clonazepam de vez en cuando, esto porque me lo dio el psiquiatra porque no puedo dormir. Yo digo, pero no probaste, o sea, con esto de los ritmos Sí, circadianos, con mejorar viene, las o sea, el costumbres, paciente los que hábitos, viene polimedicado, o sea, a lo mejor tuvo un terrible. desajuste, tuvo un estrés, viene con antidepresivo de joven, viene con antiácidos, viene con Ese es antiácidos, otro temón. El colesterol, viene con antiácidos crónicos, ¿m? las estatinas. Estatinas, viene con analgésicos. Entonces, Viste cómo empezamos la charla, ¿no? Que las hormonas esteroides sexuales se vienen desde el colesterol, o sea que si partimos desde totalmente, y ahí, vemos que, coles- bueno, y si no hay, ahí está muy bajo el colesterol, la progesterona generalmente no se va a producir. no vamos a tener. Estamos en el horno ya desde el vamos. Entonces son muchos cambios de paradigma que a mí, por lo menos solita, es muy difícil con los pacientes y muy difícil implementarlo, ¿no? Desde la consulta No, diaria. pero hay un montón de gente que está buscando otras cosas. La idea, no sé si se me está por cortar. A Ay, ver, no, todavía no dice acá. Tenemos más tiempo, no me avisó. espérate que quiero ver si tengo batería, espera. Ahí, ahí te Batería. vemos, ¿eh? Debemos tener unos minutitos, no sé, porque ya pasó, me parece la hora. Yo en cuanto diga que se corta, lo corto por las dudas, ¿eh? A ver si nos quedamos sin el vivo. ¿Se nos fue Mauricio? Hola, Ahí estoy ahí con estás, batería. Ahí estoy con batería. Sí, estoy ahí ahí. estás, Estoy. ahí estás. ¿Qué nos decías? Bueno, ¿cómo? ¿Qué nos decías del colesterol? Creo que estabas diciéndonos algo. No, que generalmente las mitocondrias sufren mucho, la coenzima Q10 baja mucho, o sea, se Uf, altera, que es fundamental en el por las sistema de estatinas, citocromo. claro, Entonces la exacto. energía los pacientes vienen con estatina porque tienen colesterol 220, 230, 240 y es algo Sí, sumamente frecuente. Entonces, bueno, es como, no es que estemos, no uno está en contra, se tienen que interpelar no, para situaciones nada. que se dan porque se han Por la naturalizado. bioquímica, ya, sí, tal cual, se han naturalizado. Es muy difícil, muy No difícil. sé si hay Aparte, alguna ¿cómo pregunta hacemos? más. Estoy mirando. A ver, chica. Sí, mira, mira. A ver. A mí del estrés que tengo me dio el límite la glucosa y como saludable, dice. Hay que ver qué come, ¿no? Bueno, después Hay uno que puede ser comer más saludable, saludable. pero quiere tener control de todo y está estresado. El Tal estrés, cual, obviamente, el cortisol sube, el le sube la cortisol sube, la glucemia, hay glucemia. resistencia a la Tal cual. insulina y es un Hay círculo que vicioso. meditar, chicas. Sí. Entonces, también la comida, mira, lo que me pasa a mí es que cuando trabajo acompaño, este tipo, pacientes me dice, mira, a veces uno ha sido muy estricto con un tipo de alimentación, de eliminación, diferentes, hay muchas, Sí, y uno cuando regula el sistema nervioso empieza a ser más flexible, porque el paciente también se estresa, se pone exactamente. obsesivo con la alimentación, y con otras cosas no las Tomás aborda, que es el decisiones control desde de otro lugar. todo, quién se lleva la energía, y el 80% de la energía se la lleva el sistema nervioso con el sistema El inmunológico. cerebro, Entonces, hay que claro. empezar a hacer como un juego de decir, bueno, puedo ser más flexible en esto, poder estar, porque si no, no se puede sostener, pero tenemos que regular Exacto. esto.
Y muchas Y el veces el ejercicio. desafío también es que el patrón, no digo que no, el patrón es que en realidad es más fácil poner que sacar. Y ese es el desafío. Los pacientes quieren poner cosas y no sacar. No sacar, decir, bueno, no quiero que hagas nada. Pero ¿cómo? Si hice una maestría, estoy haciendo un doctorado, estoy yendo a Pilates, estoy, de ejemplo, estoy yendo a esto, estoy lo otro, comencé tal cosa. Bueno, no quiero que hagas más nada. Soy buena madre, estudio, El hago todo. multitasking, Bueno, ¿no? quiero que no haga más nada. Vamos a tratar de que haya un espacio. Y eso cuesta mucho, el espacio donde hay vacío. Es muy difícil generarlo y esa proactividad continua, lleva a que el placer se inhiba. Porque el Claro. placer es como mal visto en esta sociedad. No podemos disfrutar, siempre que se disfruta es cuando hay una proactividad muy grande o hay un objetivo, no hay pequeños disfrutes del día a día porque en realidad la producción nos lleva a continuamente estar en un estado proactivo y ese también es el desafío porque si no es visto como una cuestión cultural, decir, bueno, mirá, no está haciendo nada, no está produciendo, es interesante esto, hablarlo con los pacientes, Muy, porque a partir de muy, sí. esto son la toma de decisiones. ¿Qué dejo? Exacto. ¿Qué dejo? ¿Qué hago? Entonces, Elijo, hay que elegir, claro. Acá nos preguntan si dejas las estatinas y tomás omega 3. ¿Qué opinas? seguro, sí, las estatinas hay que digerirlo al omega 3, hay que hacer un buen uso del omega 3 con antioxidantes, siempre yo le digo, Con el vitamina omega C, claro. 3 con un terapeuta actualizado, con un terapeuta actualizado. Las dosis de omega 3 son altas, tienen que ir Sí, con un pic o con un perfil de inflamación silenciosa, acompañado, que lo acompañen para saber cuánto, porque a veces están tomando, toman dosis insignificantes de omega 3 porque se la dieron en un herbolario, una dietética, ¿Y la toman. y cuál sería la dosis, Mauricio, para las Depende, estatinas, para dejar las estatinas, por ejemplo? del omega o de las estatinas, Sí, del no, del omega. omega, sí, Yo dosis de 3 gramos para arriba. 3 3 gramos gramos para para arriba. arriba, ¿por ¿Y qué? qué tipo Porque de tiene que omega sería el mejor? obviamente IFOS, que tiene que tener, denominación IFOS, Claro, claro, porque es una denominación certificado. que tiene una pureza y como que está certificado. Tenemos que tener en cuenta que los antioxidantes deben ser dados, los omega tienen que tener antioxidantes en el cuerpo porque son Exacto, grasas, se oxidan, exacto, pero también tenemos que tener un buen páncreas, un buen aparato digestivo, porque una persona que no digiere o tiene una insuficiencia pancreática exócrina, le doy omega, 3 o 4 gramos, y no lo va a digerir. Entonces, son pasos que tenemos que dar, no es dar, sino tenemos en qué momento dar algunas cosas, e ir suplementándolos, porque hay un déficit de omega 3, no es que tengamos, es porque hay un déficit muy grande, pero también como Son omega 3 ácidos hay grasos déficit de un montón de esenciales, nutrientes. claro, claro, exactamente. Es ¿Alguien? un temón. ¿Cómo? A ver. Yo tomo la de Rafo, dicen acá, del laboratorio No Rafo. sé, no No puedo sé, estar no sé. con marcas, ni tampoco estamos haciendo como ¿qué más? Sí, no. Hipotiroidismo A sale por ver, todos lados, hipotiroidismo, ¿no? sí, Hipotiroidismo sale, sumamente podemos hacer un vivo. post-COVID, siento debilidad muscular, sí, estamos viendo debilidad muscular, principalmente Mucho. por un sistema, para mí también veo caídas de pelo post-COVID, Alopecias. pero El bueno, hay que estrés. ver Sí, el sistema del mitocondrial, el sistema de la dopamina, es interesante todos esos circuitos para reponer la la fatiga. circula. A ver qué más, no sé. Exactamente. La fatiga adrenal. Ah, acá te preguntan, Eh, el ayuno intermitente es otro temón, chicas. El buen funcionamiento mitocondrial, bueno, claro. el ayuno es fundamental, es fundamental Súper. el ayuno intermitente, pero no es la solución a todos los males.
porque si No, no, claro que no. tenemos gente que está estresado haciendo ayuno y a ver quién No, llega más al ayuno, y antes de hacer ayuno hay que aprender a comer. exactamente. Primero la alimentación. Menopausia. Gastritis, sí, ¿Qué quiere? todo tiene que ver, el sistema nervioso, gastritis, disbiosis, todos tenemos un grado de disbiosis en este momento, Tal más cual. o menos. Eh, Seguro. ¿Por qué, por qué puede elevarse la vitamina B2? ¿B o B12 será? bueno, eso son cosas muy puntuales, o sea, por varias cosas. Que ver el tipo de alimentación, cómo está metabolizando, pero bueno, eso son cosas ya muy puntuales. Bueno, de lo que estamos hablando, Mariano, acá me preguntan, sí, son adaptógenos, yo utilizo mucho adaptógeno. Sí, Utilizo mucho sí, adaptógeno, Cardomariano. pero los adaptógenos en altas dosis. Cardomariano, También. en realidad silimarina, que es la silimarina, Silimarina porque hay pero focos ahí. adaptógenos funcionan muy Sí. bien, pero yo como utilizo aminoneurofrecuencia, a veces lo soluciono a otro lado. Pero los adaptógenos en Bueno, no. este momento, Reishi también mejora el Rey, el metabolismo. hongo. Súper. Reishi también trabaja sobre la vía contra el hiperestrogenismo, es uno de los pocos hongos que trabaja. Los otros trabajan a Claro. otro nivel. El Vitex yo lo uso Ahora, mucho, el Vitex yo lo uso sí, vos mucho. para inhibir la aromatasa, no, estimula No, el el Vitex, pico de Vitex actúa a LH, dos niveles, también aumenta la el pico de serotonina, LH. Sí. pero como la serotonina con los estrógenos Mm. actúa a varios niveles el Vitex. Sí. El euterococo, astrágalo, ayahuasca, Astragalo, súper. dependiendo para qué, Bueno, hipericum. Mauricio, tenemos que hacer un temón, son los adaptógenos, porque hay mucha gente que nos está preguntando ahora, es el boom, los adaptógenos. Claro, pero los No adaptógenos sabía que, hay que tomarlos en dosis alta y hay que extender más o menos cómo actúa cómo cada los podemos uno. regular, porque si no, terminan No siendo hacemos con dosis nada. muy bajas, no tienen el efecto que tienen que cumplir. Ese sería el efecto Eh, hormesis. Yo no sé mucho de adaptógenos, pero que es con la mínima o la máxima dosis. ¿Cómo sería eso? no, es un efecto hermético que hacen, pero generalmente Sí, el efecto hermético de los adaptógenos tiene una capacidad de hacerlo más resistente al organismo. claro. Eh, entonces, los adaptógenos son plantas de la fitoterapia Son sustancias de la sistémica planta. que tienen capacidades que no tienen otras plantas. Entonces, Eso. ashwagandha, de la medicina hindú, de la India, rodiola, que La rabia. es de la Siberia, que está La sometida a una maca, yo temperatura muy alta. utilizo. Los rusos trabajaron muchísimo con adaptógenos en la Guerra Fría, Sí, mejoraron mucho la capacidad aeróbica de muchos atletas con la rodiola, tal el cual. eleuterococo, el astrágalo, reishi, Mauricio, dependiendo el cada reishi uno y tiene la una maca, función. ¿vos la usás, la La maca? maca también, pero cada uno tiene una función. Tiene una función. Sí, Hay algunos que son energocéuticos, que van hacia la energía, otros que son infocéuticos, que van hacia la infocéuticos. información del sistema inmunológico, y otros que generan estructura. Entonces, es como un Ajá, triángulo que hay que hacer desde la medicina sistémica, que es interesante, porque si no, muy podemos dar, pero tenemos un triángulo donde hay energía, donde hay información y donde hay estructura. Entonces, eso perfecto. es muy importante para cuando lo tenemos que dar, para poder tener como un equilibrio. Ajá, de eso se trata, claro. Yo espero que Muy no hayamos interesante el confundido tanto porque adaptógeno. hemos hecho una miscelánea de No, cosas. no, no, acá están diciendo que es muy interesante, está muy bueno para despertar, para que la gente empiece a conocer cosas nuevas. Me parece muy lindo el vivo. No Eso sé qué están otra diciendo cosa, a acá. ver, que tenga relación. Eh, Ya, muy interesante, Solanesia. Reishi, ¿cómo se consume? Nos preguntan acá. Acá no sé, Reishi, ¿dónde conseguimos acá los Reishi, adaptos? generalmente el Reishi, yo veo muchos terapeutas que utilizan dosis bajas. Yo utilizo dosis altas, pero Claro, hay que regularlo.
O sea, de 500 para arriba, de 500 para arriba, con no está con Instagram ahora, pero hemos avanzado un montón. En un momento, porque hemos aumentado mucho las dosis y tiene un margen de seguridad muy grande. Y también la sinergia, porque cuando nosotros aumentamos en una patología oncológica, ponemos muchos Sí, adaptógenos, la capacidad epigenética de estimular sí, esta cuestión es mayor porque se produce una sinergia. No es lo mismo claro, empujar un auto de a uno que de a 20. Entonces, eso es muy interesante, cómo se van sumando estos adaptógenos, que son muchísimos, pero que ¿qué hay que opinas? entender ¿Qué que opi- No, te iba a preguntar Racing, qué opinabas del Vitex en el cáncer de mama. y es que el cáncer de mama no lo he El utilizado. tema no lo No lo he utilizaste. utilizado. Yo, a ver, cáncer de mama, obviamente que trabajamos mucho con patología, con nutrición antiinflamatoria, con Súper. Depuración muchísimos hepática. suplementos, con respiración y trabajo mucho con aminoneurofrecuencia. Es con lo que más trabajo, Claro, obviamente, ¿por qué? Porque trabajo mucho linfático. Antes, en claro, paciente oncológico, 3 o 4 ciclos de linfático porque el linfático está colapsado y más después de una ni hablar. quimioterapia. Porque el hígado, después de una quimioterapia, sufre mucho. Entonces hay que ir Claro, acompañándolo de trabajar claro. eso y bueno, con el oncólogo, si Poco es a una poco. persona abierta, hay personas que Claro. deciden no hacer oncología tradicional y uno lo respeta, pero uno Sí, por eso te acompaña. preguntaba, porque No, cada vez no, yo tenemos más acompaño, yo pacientes que no respeto mucho y quieren. aparte el Yo también. paciente hace su quimioterapia y después yo trabajo para reponerlo y mejora muchísimo. Y bueno, pero bueno, es algo también que es complementario, pero bueno, cada paciente es único, cada paciente es Exacto. único, porque también tiene que ver qué tipo de nutrición hace, qué cambio emocional hace en su vida, es fundamental, Ajá. es fundamental. Fundamental. Tal cual. Pero bueno, eso no sé qué otra cosa. Acá No sé. dicen dónde encontrar los adaptógenos, difícil. No, yo pienso que los Más que adaptógenos se encontrarlos hay pueden que esperar que se encontrar los en una indiquen. Sí, tienda, pero en realidad, gente, vayan a un terapeuta. exactamente. Yo no soy, no hay que ir a comprar así, vean algo, porque no es lo que estamos pregonando. A ver, Exacto. vean que alguien los asesore y que sepa qué es lo Que que se se los indique. necesita. ¿Qué se Exacto. necesita? Porque si Es no, lo que hay que compran equilibrar. algo. Hay muchos terapeutas muy bien formados en la Argentina, con muchas ganas y que saben mucho. Entonces, le preguntan que lo acompañe, qué adaptógeno te puedo dar y por qué no es solamente el adaptógeno, hay varias cosas. Esto es como un engranaje No, grande. solo no, claro, claro. Entonces, el Es adaptógeno, complementario. vamos a hablar a lo mejor en algún momento puramente de adaptógeno, Dale. que también es algo que no tiene principio pero no tiene fin, porque tampoco los adaptógenos es que lo ponemos adaptógeno, nutriente, Bueno, es un temón. hay muchísimas plantas de fitoterapia. Por ejemplo, yo utilizo mucho el Hipericum, que mejora Ah, sí, mucho la vía de claro. la serotonina para no dar serotonina de una vía tan rápida como es el 5-hidroxitriptófano, porque hay vías que 5-HT, se claro, comparten y a veces uno hay que ir de a poco. Entonces, tal cual. esos procesos tienen que ser lentos. Eh, ¿Recomendás ¿Qué para quién recomendás se para esclerosis múltiple para será? esclerosis múltiple será? Ah, Entiendo bueno, que sí, ¿no? todo lo que hemos hablado, mejorar la microbiota, Sí, claro. terapia NF, terapia NF es fabulosa, Sí, todo lo que hemos esclerosis hablado, que múltiple. no hemos hablado acá, regular el ritmo circadiano, regular hormonas, la Hábitos luz es saludables. fundamental, Ujú. vitamina D, Súper, la fundamentalísima en vitamina D, esclerosis no hablamos. múltiple, adaptógenos, Otro hay la inmunomodulador. terapia, Ujú. el protocolo Coimbra, que se utiliza para esclerosis múltiple, que es muy interesante, pero se pueden combinar cosas.
Método Wim Mirá Hof, yo lo cómo utilizo, llegamos hasta acá. fabuloso. El método Wim Hof está muy bueno, que es la Método Wim temperatura al Hof frío extremo. es fabuloso, Súper. pero bueno, tiene que ir combinado con otras cosas. Eh, Bueno, podemos empezar por una ducha fría cuando nos duchamos, aunque sea 3, 5 minutitos con una ducha fría y ahí y estimulamos la la vasoconstricción. ducha fría sí, pero bueno, depende de qué paciente, porque hay pacientes que no tienen mitocondrias y tenemos que Hay ir que ver cada uno. Claro, aumentando de a poquito. Los pacientes inmunológicos o autoinmunes tienen muy poca capacidad mitocondrial de termorregulación, entonces tenemos que ir de a claro, poco. a Para poquito. Parkinson, mira, hay un vivo de ANF, de aminoneurofrecuencia, que lo debo tener con una terapeuta, Ana, lo vamos a buscar, que hablamos de Parkinson y hay un video Súper interesante. que puse sobre Parkinson y NF, trabajar la microbiota en Parkinson, bueno, todas las vías, el sistema nervioso, el nervio óptico, dopamina, Uf, bueno, y otra un cosa, montón. muchos Parkinson no son Parkinson. Hay que ver la Entonces, microbiota. Ujú, muchos Parkinson no son Parkinson. No te digo que no, pero hay veces que son hipotiroidismos, tal vía cual. neuritis o polineuritis. Entonces, no significa, pero mucho lo hemos encontrado que no es Parkinson. Claro, no, la Eh, mayoría de las neurodegenerativas hay que ver. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Para Parkinson, preguntan. Soy bata. Salió la medicina ayurvédica ahora. Soy bata, sí, está Estoy como frío. poco, en medicina ayurvédica estoy como, no, desconozco y tengo que aprender Ah, mucho. no, yo sí. A mí me encanta, es muy linda. Los doyas tenemos que ver también, es súper particular cada una, para ver la constitucionalidad de cada una. ¿Cómo se mejora? Bueno, no sé, lo estamos viendo de tema. Criaturas autistas No, con sí, déficit nos de fuimos como melatonina. dijiste vos. Nos fuimos por las ramas. Niños autismo, bueno, Mm. el autismo hay múltiples causas. Un factor Ahora se están viendo epigenético muchas fundamental, cosas, microbiota de la mamá y del multifactorial. papá, neuroinflamación. Acuérdense de Ah, este concepto, detalle. neuroinflamación. Si no se baja la neuroinflamación a través de la microbiota, hay un déficit de melatonina muy grande en autismo, muy grande. O sea que hay que trabajar el Va ritmo por ahí. circadiano, hay que trabajar el estado de Sí, alerta, hay un intestino, tocar la panza en mal. autismo, tocar la panza, linfático y Sí, se neuroinflamación. está Y después hablando muchas mucho cosas que vienen del dependiendo, no tema es de los solamente parásitos. eso, pero ver el parto, ver cómo fue el embarazo de la mamá, ver las causas, ver las cuestiones generacionales, la cuestión epigenética, neuroinflamación, el tipo de alimentos, que la dieta fundamental, yo utilizo dieta GAPS, un protocolo bastante para autismo. ¿Qué son esos Bueno, eso parches? ya, ¿Qué son? ¿qué Bueno, son es una esos terapia que se pasos? llama aminoneurofrecuencia, son frecuencias cerebrales, es para un vivo solo de aminoneurofrecuencia Sí, porque es algo que no, así es nos algo contás de qué se que trata. es fabuloso. Bueno, pienso que Súper. no sé. Nos fuimos por. Nos fuimos. Yo te voy a agradecer este hermoso vivo que nos regalaste, que les regalamos a todos, porque aprendimos, creo, un montón de cosas nuevas. Así que te vamos a dejar descansar, Mauricio, porque te están explotando Qué lástima que se nos cortó un mal. poquito al principio. Al principio, bueno, pero esperemos que se escuche el resto, que estuvo muy bueno. Yo te agradezco un montón No, que hayas gracias a vos aceptado la invitación. por la invitación. Es un tema interesante y aparte que cada uno de lo que hablamos podemos ir abriendo. Sí, un Eh, montón de aristas también. en una hora y media es muy difícil problematizar un tema tan complejo. Tal cual. Entonces, hemos hablado de un tema que no es fácil de explicar. No, no, por eso esperamos que lo hayamos hecho un poquito fácil para que logren entender algo, aunque sea que se lleven algo. Ya hicimos bastante. Si se llevan algo, ¿querés decirnos algo más, Mauricio? Bueno,
No, que te agradezco que hoy comenzamos nuevamente los vivos. El Eso, me alegro sábado, muchísimo. los invito. El sábado a las, no es un horario convencional para los Sí, vivos, pero el sábado voy a intentar hacer, porque tengo una entrevista en la radio, a lo mejor lo vamos a hacer, es a la 1, pero vamos a hacer un vivo dale. con Valeria Ferreira sobre inmunidad y emociones, nada más que inmunidad y Uy, qué emociones. bueno, qué Entonces, bueno. eso es un tema que a veces no se toca, pero solamente de eso, y no nos vamos a ir, pero solamente Me inmunidad y encanta, emociones. me encanta. Así que después lo pondré Dale, lo pondré en las redes. Lo avísanos y vamos a yo lo intentar posteo. ponerlo en el Instagram, pero bueno, yo te agradezco, Dale. te agradezco mucho. Fue una miscelánea, No, todo no yo te lo agradezco a sabemos, vos. todo no lo sabemos, No, por favor, lo que no sabemos lo lo preguntamos. investigamos y lo aprendemos, Así tal cual. que Lo para cerrar es que compartimos. es sumamente importante que las personas busquen otras alternativas, no se aferren a dogmas. Hay muchos profesionales con otro perfil, muy formados, que tienen una visión holística y que pueden ayudar, que los pueden acompañar. Eh, Así que bueno, me parece que va por Está ahí y que hay buenísimo, hay mucha que gente que saber tiene ganas de cambiar. tal cual, y hay que saber cada uno hasta dónde llega, y si no, vamos derivando para los que más saben sobre cada tema. Seguro Tal cual. que me parece que nos encontramos con muchos pacientes que compré esto, compré lo otro, estuve leyendo con esto, y a veces la idea también es como Unir metabolizar todo este exceso de de conocimiento, que a información, veces tal cual. leí esto, leí esto, leí esto, leí esto, y bueno, sí, bueno, pero ¿por qué? Hay que unificar en Entonces, el bueno, contexto de cada uno. ese es el desafío. eh, Exacto. Así que bueno, muchas gracias a Esperemos ustedes. lograrlo. Buen fin de Un gusto hablar semana. con vos. No, muchas Igualmente. gracias. Te mando un beso.